Buenas, Shalom. Traigo para vosotros algo que el Padre me mostró en un verso muy conocido, como es Mateo 6:8. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No me voy a quedar con todo el verso, sino que me voy a centrar en la parte donde dice vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que lo pidáis, porque lo otro se refiere a otro tema. Entonces, para no mezclarnos, vamos a centrarnos en esto. Incluyo aquí, voy a incluir un dato que el Padre me mostró sobre la Torá y sobre la boda del Cordero y Israel, ¿verdad? La unión. Y os aviso ya, los strong, todos los strong que voy a hablar son en griego. Los podéis buscar en hebreo. Yo me he ido al strong, que si conocéis lo que es la parte del Nuevo Testamento, como se le conoce el Nuevo Testamento, está en griego, los strong, y yo me he ido al strong griego para saber a qué se refería Yeshua con esta frase. Porque no me vale, no debe de valernos solo lo que vemos superficialmente, tenemos que buscar más. Y aquí Yeshua nos decía mucho más de lo que solamente significa vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, como algo físico, sino que va muchísimo más allá. Y para poder escudriñar un poco más, me he ido al estrón griego. Estas palabras en griego las podéis coger y buscarlas en hebreo. Vais a ver el significado también. Nosotros nos vamos a centrar en la Biblia interlineal para que ustedes también podáis enriqueceros de esta palabra. Porque si nos fuésemos al hebreo también tardaríamos muchísimo más. Así que vamos a centrarnos en lo que significa la palabra en sí y a lo que se refería a Yeshua. Pero también digo y apunto esto para que se quede claro, Yeshua no hablaba en griego, sino que hablaba en hebreo. Pero bueno, la traducción está en griego. Lo que pasa que si nos vamos a la raíz, podemos comprenderlo mucho mejor, porque la raíz no solo se refiere a una cosa, sino que se refiere a muchas según a qué se esté uniendo. Es decir, él sabe de qué tenéis necesidad, una necesidad, sabe de qué tenéis necesidad. Entonces a esto ya se le unen las raíces y podemos tener un significado más claro y abundante. Ahora, ya sin más hablar, voy a empezar a comentar lo que son los strong. Vale, lo primero, si vamos a vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, sabe, de saber, es el strong griego 1492 de la Biblia interlineal. Percibir. Y en griego sería eido, un verbo primitivo que significa conocer, saber. No solo eso, sino que también significa ver, comprender, conocer, conocido, como que te ha conocido ya desde antes, entender, de mirar, o sea, te entiende porque te mira, porque te ve, porque te conoce. Y todo esto proviene de una comparación que es optanomai, mostrar y mirar. Y es que dice que él tiene los ojos bien abiertos y nos mira en todos los tiempos. Dice que es una observación intensiva como una inspección de examen, es decir, un examinar, examinarte, escudriñarte, mostrar, aparecer, ver y mirar como definición. Y viene de considerar, contemplar de una forma prolongada. Y vamos a la siguiente palabra, ¿vale? Que sería el strong de qué cosas tenéis necesidad, ¿no? De qué cosas. Porque él sabe de qué tenéis necesidad, de qué, ¿verdad? De qué es lo que tiene necesidad. Ya sea material, ya sea espiritual, ¿no? Lógicamente, porque hay personas que tienen hambre, pues tienen necesidad de que su alma está afligida, porque también están pasando necesidad, todo eso aflige también. A eso es a lo que se refiere. Pues vamos a ver a qué raíz se refiere con esto. Pues es de la raíz en el interlineal 3739 jos, una primitiva que significa quién, cuál, qué y cuyo. Es en una manera de decir todo. Es decir, se está refiriendo a quién lo necesita, cuál es la necesidad, qué necesita y cuyo. Es decir, el significado, cuya necesidad de esa persona, todo. En una manera de decir el todo, él lo conoce. Como una cosa, como un fruto que también viene de
ou, dónde y cuándo, no solo lo que necesita, quién lo necesita, cómo lo necesita, qué necesita, cuánto necesita, sino que también dónde y cuándo lo necesita. Para que os fijéis que él lo sabe todo. No solo sabe qué y por qué, sino que también sabe dónde y cuándo, en todas las formalidades y tiempos. Él lo sabe. Y el mismo Strong lo refiere, por lo que tanto Yeshua decía que él lo sabe todo. Él sabe en qué necesita y en qué momento, y que él siempre llega en el momento perfecto, y que el plan perfecto lo tiene él, y que la manera perfecta la tiene él, porque él sí es perfecto. Esa es la diferencia. Que nosotros no somos perfectos, pero él sí es perfecto. Y Yeshua lo mostraba. También viene de una palabra que es ou me, ¿vale? ¿Qué significa, del hebreo, qué significa la negativa? De ninguna manera. Que quiere decir que también sabe lo que no te conviene o que de ninguna manera necesita. Otras dos de las que incluye son una que dice que también sabe que debéis ignorar y otra que dice que él sabe que debéis atender, pero estáis ignorando. Para que comprendáis que también sabe no solo lo que te necesitas, lo que tú necesitas, sino lo que también no necesitas. Lo que estás mirando y no deberías de mirar, y lo que miras, o sea, y lo que no miras y deberías mirar. Que él lo conoce todo en todos los tiempos y en todas las formas. ¿Os acordáis de los versos como por ejemplo Apocalipsis o en la que Pedro dice, Adón, ¿tú lo sabes todo? Pues a eso se refiere. Él nos da la oportunidad de expresarnos, pero él ya lo sabe todo. Y si nos vamos al Strong de tener, vamos a ver también qué significa. Pero también quiero aclarar un dato. Él nos da la oportunidad de que nosotros nos expresemos. Y él ya sabe que vamos a necesitar. Por eso también dice el verso, el que dice que no hace una cosa y la hace, o dice que sí que quiere pero no lo quiere, se engaña a sí mismo, porque a Elohim nadie lo puede engañar. Es decir, él lo sabe todo. Y él sabe cuando tú le estás mintiendo, cuando tu raíz, la raíz de tu pensamiento o de tu sentimiento viene de mal o viene de bien. Él lo conoce todo. Por eso a él no se le puede engañar. Hay que ser sinceros. Y esos problemas, esa rebeldía, esa ira, lo que haya, hay que presentarlo ante él y rogar por ayuda. Y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Pues que vamos a ir a tener, ¿no? Al Strong de tener, que tenéis necesidad, ¿verdad? Vuestro padre sabe, ya hemos visto saber de qué tenéis necesidad, ¿no? Pues ahora vamos, ¿de qué cosa, ¿no? Ahora, tenéis, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes de necesidad? ¿Qué es lo que tenéis? Encontramos en el interlineal ejo. Bueno, sería ejo. 2192. Este es el que encontramos un verbo primitivo que significa, entre otras muchas, tener. Como definición es tener o sostener, en sentido de una posición, una posesión, una capacidad, una contigüidad, relación o condición. Encontramos estas palabras descritas como estimar, conservar, guardar, necesidad, pasar, reinar, reprender, pertenecer, poder, retener, temblor, temor, tener como una enfermedad, acontecer, cuenta, agradecer, mantener, llevar, todo eso él lo sabe. Y el último que quería que examinásemos sería el 5532, jereía, que es necesidad, como un faltar, es decir, un asunto, una ocupación, una demanda o requisito o destitución, en definición, un caso, una falta, algo que te falta, un necesario, una necesidad que tú necesitas, incluido trabajo o cosa, y en sentido físico o espiritual, viene de las dos bases. Y ambas significan un deber como procurar, porque el Padre siempre procura nuestro bien dentro de ella. Tenemos Heir, mano, un agarre, cavidad, como hueco de la mano, una protección o refugio en la tempestad o invierno. Esto es lo que dice el Strong. Él te mete en el hueco de su mano, ¿verdad? Y él ahí, con lo que, si tú pones la mano en forma de hueco, ¿verdad? Que se hace como un pequeño hoyito, pues él te pone aquí y todo alrededor, esa es su protección, porque es su Torá. La Torá también es la diestra. Esto es el punto que os quería también aportar. La diestra también es la Torá, porque Yeshua es la Torá viva y Yeshua es la diestra de poder. Y ese Chet es la palabra viva y es la Torá.
Entonces, Él te protege y la Torá es una instrucción que vamos a ver más adelante. La Torá es una instrucción que nos guía y que nos enseña y que nos protege porque estamos instruidos y sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos una falta, tenemos una necesidad, tenemos una enfermedad, tenemos un dolor, una aflicción, una persecución. ¿Qué tenemos que hacer en todo momento? Si hay cualquier cosa, sea espiritual o física, rogar al Padre. Esa es la instrucción. ¿Desde dónde? Desde la Torá, desde los mandamientos, desde el respeto, desde el amor, desde el acercamiento. Y que la obediencia hace sabio al que es obediente. Y todo esto lo vamos a ver más adelante, incluso en el Strong. Por eso no voy a hablaros mucho más de esto, porque es que en el mismo Strong lo vais a ver. Dice agarrar con poder. Nuestro Abba, en su inmenso poder, nos tiene en el hueco de su mano, agarrados de su diestra de poder, y Él nos mira, nos observa atentamente y sabe, antes de que supliquemos aquello de lo que tenemos necesidad, y súplica, que también lo teníamos que ver, viene del Strong 1.5.4, que es aites, aiteo, pedir, demandar, y es también comparado con punsanomai, preguntar. Como definición dice verificar por inquirir, como un asunto de información que propiamente significa petición, como un favor, que es erotao en el Strong, como un ruego o una pregunta que se necesita una urgente respuesta ante ella, porque Abba también nos responde en aquello que necesitamos saber, y del aiteo que hablábamos, que es pedir en necesidad por algo debido o necesario, como ceteo, una búsqueda de adoración, pedir una señal requerida que se busca y se necesita, en la que adoramos. Eso también Abba lo ve y lo sabe, y sabe cuándo la necesitamos y cuándo no. Por eso dice de ninguna manera en el Strong anterior, y sí, un deber que él sabe que debe hacer y que no debe hacer. Por eso nosotros cuando suplicamos le rogamos que si Él quiere o si está en su voluntad, porque Él sabe ya qué es lo que nosotros necesitamos. Hay veces que nosotros nos equivocamos, pero Él nunca se equivoca. O deo mai, pedir, orar a media voz. Y esto me llama mucho la atención y os voy a explicar qué es. Atar, en griego, deo, un verbo primitivo que es atar, encadenar y ligar. Sí, orar a media voz es atar, del griego deo, un verbo primitivo que es atar, encadenar, ligar, prender, sujetar. ¿Y qué se refiere? Pues que sujetas a la oración una petición en súplica. A esto se está refiriendo, a media voz. Orar, pedir, presentar, un rogar, un ruego con inteligencia en una necesidad muy urgente. Esto es Él, ¿vale? Él también lo sabe antes de que lo hagamos. A esto se refería Yeshua. Todo esto Él lo sabe. Por eso dice que no seamos necios, que hablemos con sabiduría. Y si os dais cuenta, todo esto viene del Strong, yo no me lo estoy inventando, lo podéis buscar. También es preguntar, entender e inquirir. Abba conoce nuestra necesidad y condición, como siempre la ha conocido y lo ha mostrado, ¿verdad? En los milagros que Yeshua hacía o cómo Yeshua hablaba, nos mostraba ya que era lo que nosotros necesitábamos. Tanto su amor y su constante cuidado que Él nos da la Torá, que es la diestra de ayuda, como os comentaba. Esta Torá es la instrucción y consejo, la chet de Yeshua, que nos rodea, con la Torá viva, que es su misma palma de la mano. Es el mismo. Otra cosa es que cuando uno le ama, y esto tengo que decirlo porque de aquí viene todo, viene de la obediencia a la Torá, a su palabra, a Él, porque esto es Él. Él nos da esta instrucción que es la Torá para que nosotros la sigamos, seamos sabios y estemos protegidos. Por eso hay que ser obedientes. Y el que le ama es obediente. Por eso en la Biblia encontramos una y otra vez que el que le ama le busca, el que le ama confía en él, sabe que él le va a dar todo cuanto necesite porque ya sabe de lo que tiene necesidad. El que le ama también ama a su juicio, por eso la esposa dice sí, ven, por eso es una esposa, porque es como una boda y de esto mismo se refiere. Es una esposa, esto es un matrimonio, esto es una petición como un compromiso. Y si es su esposa, tiene su Torá como un compromiso, su palabra, si le amas, te casas, te comprometes, dices sí cada día, sí a sí. No es si un día y el día siguiente me olvido, es un compromiso. Y hay que decir sí cada día y seguir esa Torá cada día.
Por eso, si tú le amas, le aceptas. Por eso el espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, ven a don Yeshua, ven. Y se dice sí como una aceptación, como un compromiso, como una boda, como un sí quiero. Si se dice que no quiere que venga, que no quiere, que aún no quiere, que no es el tiempo, que no es el momento, que quieren más cosas, es que no se quieren casar con él, es que no quieren aceptar su ayuda, porque realmente la Torá es una ayuda, una instrucción. De hecho, es un consejo que se toma como si tú quieres estar conmigo, ¿verdad? Que nuestro Elohim es como nuestro esposo, ¿verdad? Que dice, vuestro esposo, vuestro marido es vuestro creador, vuestro hacedor, Yahweh de los ejércitos. Vale. Y esto se refiere en cuanto a un compromiso, que es la Torá. Pongamos la Torá como un anillo de boda. Si tú le amas y quieres que venga, es que sí que le amas de verdad. Por eso le buscas, por eso quieres que todas estas cosas sucedan. Por eso vas a hacer la Torá, vas a cumplirla, vas a guardarla, porque realmente es un compromiso que se ha de respetar. Por eso se cumple, porque al amarle a Él cumplimos esa Torá que es ese anillo. Y al decir sí quiero, nos ponemos esa Torá, ¿verdad? Como ese anillo, y la aceptamos y la seguimos diariamente, no solo un día a la semana, sino que esto es diario. Por eso es como una boda, es una comparativa. Es un sí quiero, por eso la esposa y el espíritu dicen sí, ven a don Yeshua, sí. Es como una confirmación y una aceptación. ¿Y qué se dice en una boda? Sí quiero. Sí, ven a don Yeshua, ven. Al comprometerse, ¿verdad? Como esta Torá que nos compromete, cuando es como una boda. Entonces, si nos casamos con él o nos comprometemos con él por medio de la Torá y le conocemos, confiamos en él y sabemos que nos dará cuanto necesitemos, pero aún así uno le ruega, dame lo necesario, ni más ni menos, si tú quieres, te lo ruego, en amor. Amén. Ahora, si tú le amas, le dices sí, ¿no? Por eso digo, él viene, tú le amas. Tú le dices sí cada día. Como esposa estás preparada, Israel, porque realmente tú, yo, todos somos Israel. Esa es la esposa, no es que sea una persona, es que es el pueblo de Israel. ¿Tú le amas? ¿Dices sí o no estás pendiente del esposo? Estás en adulterio, porque el que está fuera del esposo está en adulterio. Todo lo que está fuera del esposo, todo lo que está fuera de Elohim, es adulterio, es fornicación, como el dinero, la riqueza, las posesiones, la vanidad, la religiosidad, es esa Babilonia de la cual dice, sal de la Babilonia, pueblo mío. Así es. Así que ese es el momento de examinarnos. ¿Y tú cómo estás? ¿Dices sí? Yo digo sí. Por eso, comprometerse a través de la Torá, que es Yeshua también, quiere significar que si nosotros guardamos su palabra, Él nos guarda a nosotros, pero debemos de ser obedientes. Y este es el punto de esta frase. Él sabe de que tenéis necesidad. O sea, no os preocupéis por eso, Él lo sabe, pero aquí tiene que haber un compromiso. No seáis como los demás. No seáis como los demás, no seáis rebeldes, sed obedientes. ¿Ok? Shalom, el Eterno bendiga.